¿Alguna vez sentiste que si no controlas todo, todo se desmorona? Ese peso invisible que te obliga a estar un paso adelante, anticipando cada detalle, resolviendo antes de que ocurra, sosteniendo hasta lo que no depende de ti. Sí, esa lucha silenciosa que nadie ve, pero que te roba el sueño y te aprieta el pecho. Quizá hoy, más que cansancio físico, lo que sientes es agotamiento del alma. Porque intentar ser el arquitecto absoluto de tu vida es una carga que ningún corazón puede llevar por mucho tiempo. Y lo más duro de todo no es el cansancio, sino el miedo. Ese miedo sutil que te dice que si sueltas el control, todo se perderá. Que si dejas de planear, de prever, de empujar, las cosas no saldrán. Pero lo que no te han dicho es que ese afán de control no nace de la fuerza, sino de una herida, de una desconfianza interna, de haber vivido momentos donde parecía que si tú no intervenías, Dios no actuaba. Y eso duele, porque crea un muro entre tu alma y la paz verdadera. Pero hoy, esta palabra llega para recordarte algo que tu espíritu necesita volver a creer. No estás solo en la construcción de tu camino. No tienes que tener todas las respuestas. No necesitas tener la vista clara para cada paso, porque hay uno que ve desde arriba, que conoce el principio y el final, que traza caminos aún en desiertos y abre puertas incluso donde no hay paredes. Y ese es el Dios que hoy te dice: suelta, no estás abandonado, yo estoy dirigiendo tu ruta. No es fácil soltar, y Dios lo sabe. Por eso no te exige que lo hagas de golpe, sino que comiences desde dentro, que reconozcas tu lucha, que confieses ese deseo profundo de control, que mires a tu corazón con compasión, y desde ahí te abras a una nueva manera de caminar, la de confiar. No una fe ciega, sino una fe consciente, una entrega madura, una rendición que no es derrota, sino libertad. Si hoy sientes que este mensaje te habla directo, quédate, porque lo que viene no es un sermón, es un llamado íntimo, una invitación suave pero firme a dejar que Dios sea Dios en tu vida, a soltar lo que nunca fue tuyo sostener, a descansar en la certeza de que Él ya ha trazado el mapa, incluso cuando tú solo ves niebla. Y si en este momento algo en tu interior se removió, una lágrima, un suspiro, un sí, eso soy yo, entonces es tiempo de abrir tu alma, porque lo que viene no son instrucciones religiosas, es consuelo, es dirección, es promesa. Y este video no es una coincidencia, es una voz que dice: yo dirijo tu camino, incluso cuando tú sueltas las riendas. Y ahora que has abierto el corazón, déjame llevarte a una verdad que quizá has intuido, pero nunca nombrado. El control que crees que necesitas no es un refugio real, sino una cárcel emocional. Porque aunque parezca que te da seguridad, en realidad te encierra en un estado de alerta constante. Vivir con la sensación de que si tú no vigilas, algo saldrá mal, es como caminar con los puños cerrados todo el día. Nadie lo nota, pero al final del día, duele. El problema no es planear, el problema es creer que todo depende de ti, que si no tomas el control, las cosas se desmoronarán. Pero el alma no fue creada para sostenerlo todo. Hay batallas que no te tocan, hay puertas que no se abren con esfuerzo, sino con entrega. Hay caminos que no se trazan desde tu entendimiento, sino desde la sabiduría divina. La Biblia lo dice con claridad en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ese versículo no es solo poesía espiritual, es una estrategia para el alma, porque cuando tú sueltas tu lógica, tu forma de resolverlo todo, entonces Él puede intervenir sin obstáculos. Pero ¿cómo soltar? ¿Cómo dejar de anticipar cada problema, de temer cada paso incierto? Comienza con algo pequeño. Antes de dormir esta noche, toma tu agenda mental, ese listado invisible de pendientes, miedos y preocupaciones, y dile a Dios: esto es tuyo ahora. Puede parecer insignificante, pero ese acto de rendición es una semilla. Y cada semilla entregada en fe
germina bajo su cuidado. Porque soltar no es renunciar al esfuerzo, es reconocer que tu esfuerzo tiene un límite, pero su poder no. Es como ese pájaro que, después de horas aferrado a una rama agitada por el viento, finalmente se atreve a abrir sus alas. ¿Y qué descubre? Que no necesitaba sostener la rama, porque podía volar. Así también tu alma descubrirá que, al soltar el control, encuentra alas de confianza. Y si hoy te sientes demasiado cansado para confiar, no te juzgues. Dios no exige fe perfecta, solo pide un pequeño paso, una rendición diaria, un susurro sincero que diga, no puedo solo. Te entrego mi agenda, mis miedos, mis planes, porque ese susurro es suficiente para que el cielo se mueva. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, entrégale el control. No tienes que saber cómo Él lo resolverá, solo necesitas creer que ya está en manos más sabias. Y mañana, cuando el día comience, verás que algo cambia, no afuera, sino dentro de ti. Paz, confianza, descanso. Todo eso nace cuando tú sueltas y dejas que Dios dirija tu camino. Hay un patrón sutil que afecta a muchos. Oramos con fervor, pedimos con fe, pero al mismo tiempo sujetamos la respuesta con nuestras propias manos. Es como desear que Dios se mueva, mientras intentamos reconstruir por nuestra cuenta lo que pedimos. Queremos luz, pero encendemos linternas en nuestra propia fuerza. Oramos por paz, pero seguimos empujando puertas. Y en ese contraste nace una tensión que bloquea más de lo que avanza. Imagínalo. Clamas por una resolución, pero pasas horas revisando tus decisiones. Oras por libertad, pero sostienes ansiedades como si fueran cadenas que temes perder. Al final, tu actitud dice más fuerte que tus oraciones, y el corazón de Dios no responde a la fuerza, sino al abandono. No reacciona a la presión, sino a la entrega. Cada vez que intentas tomar el control, estás saboteando la obra que Él ya comenzó a hacer. Tenemos un ejemplo poderoso en la historia de Daniel. En la cueva de los leones, él oró. Él ya había sido fiel, pero no por eso se salvó sin pasar por lo imposible. Estuvo en cautiverio, estuvo en silencio, pero no dejó de orar. Dios actuó en medio del silencio, no al instante. ¿Por qué? Porque la respuesta no fue una salida rápida, sino un proceso de construcción, la fidelidad que se forja en la espera. Dios no anuló el proceso, lo honró. Y gracias a eso Daniel no solo fue liberado, sino que se convirtió en testimonio eterno. Por eso, cuando oramos con esa doble intención, pedir y controlar al mismo tiempo, bloqueamos, porque no es nuestra función dirigir la respuesta. Esa ya está en proceso. Tu papel es orar, creer y soltar, no sostener. La oración no es un pedido pegajoso que impide que Dios cumpla su respuesta. Es una flecha lanzada con fe, y cuando liberas la flecha, dejas espacio a la misericordia divina para movilizarse. Para ayudarte a soltar, te propongo hoy un ejercicio espiritual sencillo. Visualiza tu oración como una ofrenda, no como un cobre que entregas esperando cambio, sino como algo que llevas al altar y dejas allí. Pon tu petición en tus manos, acércalas al cielo y suéltalas, sin ansiedad, sin expectativa inmediata. Solo confía en que fue recibida. Refuerza este gesto con una imagen. Piensa en un agricultor que siembra el grano en la tierra y luego se aleja, confiado en que la lluvia hará su parte. Él hace lo que le corresponde. Siembra. Deja el resto al cielo. En tu vida, may your planting faith be accompanied by the peace of knowing above. Ese equilibrio es la clave que activa el plan sin tu interferencia. La práctica de soltar y confiar no ocurre una sola vez. Es un estilo de vida. Requiere recordatorios diarios. Señor, mi oración está en tus manos. Y cuando aparezca el impulso de controlar, reza de nuevo. Porque la libertad espiritual se encuentra en hacer silencio con tus manos y frenar esa necesidad de controlar todo. Y un día, descubrirás lo que ocurre cuando dejas que Dios actúe sin tu interferencia. Descubrirás respuestas vivas, cambios inesperados, soluciones que no habías previsto. Y lo más increíble de todo, sentirás paz,
Una paz que no depende del resultado, sino de saber que tu petición ya está siendo manejada por aquel que traza el camino, no por quien intenta dirigirlo. Hay un miedo silencioso que habita en el interior de muchos corazones, disfrazado de responsabilidad y esfuerzo, pero que en realidad se llama temor a no ser suficiente. Esa voz que susurra: si no lo planifico todo, todo fallará. Si no estoy encima, algo malo sucederá. Esa misma voz que te impulsa a mantener cada pulso firme, cada decisión bajo tu control, como si soltar significara perder o ser derrotado. Sin embargo, hay otra voz que murmura más profundo en tu alma, una voz que proviene de la intimidad con Dios, una voz que te dice: entrega ese peso, yo llevo el control. Es la misma que caminó con Jesús en su jardín más oscuro, ese Getsemaní donde su humanidad sintió miedo profundo. Él pudo haber exigido que la copa pasara, pero en vez de aferrarse, eligió una rendición desgarradora. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no fue derrota, sino un acto de fe que tembló y dijo: te creo, Padre, aunque me duela. Cuando miras al cielo en tus noches de preocupación por el futuro financiero, la salud, las relaciones, puede que sientas que ese Dios que crees venerar está ausente. Y entonces comienzas a cerrar las puertas, a sujetar tu palma con fuerza, creyendo inconscientemente que mientras más empreñas, más se sostendrá todo. Pero eso solo genera agotamiento, ansiedad y al final, más temor disfrazado de diligencia. Ahora, te propongo un camino que no requiere que hables, analices ni resuelvas en mente. Solo necesitas respirar, soltar, confiar. Busca un lugar de quietud, puede ser tu cama, un sillón o el suelo, y transfórmalo en un santuario interior. Cierra los ojos, siente tu pecho subiendo y bajando. Al inhalar, piensa: tu plan. Al exhalar: Señor. En cada inhalación, confía. En cada exhalación, suelta. Hazlo durante 5 minutos. No es una técnica de autoayuda, es un acto espiritual. No lo exiges como resultado, lo entregas como ofrenda. Porque en ese espacio de silencio y aliento, tu cuerpo libera tensiones, tu sistema nervioso se calma y tu espíritu vuelve a escuchar la voz suave de aquel que te dice: no tienes que hacerlo todo. Y si la mente empieza a revolver: ¿será que ya me escuchó? ¿Será que esto no funciona? Vuelve al ritmo. Inhala, tu plan. Exhala, Señor, y permite que ese ritmo se convierta en ancla de tu confianza. Con cada ciclo, la ilusión del control se debilita, no porque tú lo desees, sino porque tu alma reconoce que hay una mano más grande sosteniendo tu historia. Quizá al principio solo sientas el silencio, o una leve liberación en tu pecho, o una conexión sin saber por qué. Puede que sientas ganas de llorar, de agradecer, o simplemente de respirar con más conciencia. Todo eso es suficiente, porque la fe no depende de las sensaciones espectaculares, sino del hábito de evocarla en el corazón, con un suspiro verdaderamente rendido. Hazlo cada mañana, antes de levantarte. Hazlo antes de dormir, después de cerrar los ojos. Hazlo en medio del día, si sientes que el control se aferra de nuevo. Ese ejercicio no es para eliminar los problemas, es para que camines en medio de ellos, sin cargar su peso como si fueran tuyos exclusivamente. Y verás que algo sorprendente comenzará a suceder. Más paz. Esa paz que no depende de los resultados, sino de saber que tu mano ya no está tratando de sostener lo que Dios ya planeó sostener. Esa paz que te permite tomar decisiones sin afán, escuchar sin miedo, caminar sin titubear. Porque soltar no significa rendirse al vacío, significa subirse al río de la gracia divina, significa sentir que, aunque no entiendas cada paso, no caminarás solo. Y en esa certeza, todo miedo comienza a perder su poder. A veces, sin darnos cuenta, nos convertimos en nuestros jueces más duros. Revisamos lo que hacemos con lupa, corregimos 1000 veces un detalle y aún así sentimos que no es suficiente. El perfeccionismo se disfraza de excelencia.
pero muchas veces esconde una herida más profunda, el miedo a no ser amados si no somos impecables. Y cuando vivimos tratando de ser impecables para todos, olvidamos que ya somos valiosos para uno solo, tal como estamos. Hay quienes no pueden descansar si algo no salió como esperaban, si el día no fue productivo, si cometieron un error pequeño. Esa exigencia constante va tallando una imagen falsa de lo que valemos, una identidad basada en logros, no en gracia. Pero la verdad divina es otra. Tú no eres tu desempeño, no eres tu error, no eres tu acierto. Eres hijo, eres hija. Punto. Jesús no evitó la cruz para mostrar perfección humana, la abrazó para mostrar amor incondicional. Y en la noche más oscura, entre el viernes de dolor y el domingo de gloria, hubo silencio. Un silencio que parecía fracaso, pero que era el terreno donde germinaba la resurrección. Así también, tus momentos más imperfectos pueden ser el lugar exacto donde Dios está sembrando algo que aún no ves. Cuando te obsesionas con no fallar, no estás buscando excelencia, sino seguridad emocional. Y esa seguridad nunca vendrá del control absoluto, porque la vida siempre te mostrará tus límites. En cambio, si transformas tu mirada, si ves tus errores como partes necesarias de tu proceso, algo cambia. Ya no te defines por ellos, te enriqueces con ellos. Te invito a hacer algo valiente hoy. Piensa en un error que hayas cometido recientemente, pequeño o grande, y en lugar de castigarte, bendícelo. Di en voz alta: gracias por lo que me enseñaste. Escribe lo que aprendiste, lo que sentiste, y lo que Dios podría estar queriendo moldear en ti a través de eso. Este acto de redención interior transforma tu debilidad en puente de gracia. Porque el perfeccionismo no necesita más corrección, necesita más amor. Necesita la certeza de que incluso cuando no das lo mejor, Dios sigue obrando lo mejor en ti. Como el alfarero que no desecha la vasija agrietada, sino que la rehace con más firmeza. Él no te pide perfección, Él te pide entrega. Imagínate como una joya aún siendo pulida. Las imperfecciones no desvalorizan el diamante, revelan que está en proceso. Así también tú. Cada lucha, cada caída, cada no fue como planeé, forma parte del brillo que se verá cuando todo esté en su tiempo. Porque hay una identidad más profunda que cualquier logro. Eres amado por aquel que ve más allá de tu fachada. Hoy, en vez de correr tras la perfección, camina hacia la verdad. Y la verdad es que tú ya tienes valor. No por hacer todo bien, sino porque Dios te llamó por tu nombre antes de que hicieras cualquier cosa. Tu valor está intacto, incluso cuando tropiezas, incluso cuando lloras, incluso cuando crees que fallaste de nuevo. Y si alguna vez pensaste que tu error fue demasiado grande, recuerda que el mismo Pedro negó a Jesús, y fue él quien recibió la misión de alimentar a su rebaño. No fue descartado, fue restaurado. Así también tú, no estás descartado, estás en proceso, estás siendo refinado como oro. Así que hoy, haz las paces contigo mismo. No necesitas ser perfecto para ser útil en el reino, solo necesitas ser sincero, humilde, abierto a ser moldeado. Porque donde tú ves falla, Dios ve potencial. Y donde tú te sientes débil, Él comienza a mostrar su fuerza. María llevaba semanas sin poder dormir bien. Cada noche repetía el mismo ciclo. Se acostaba orando por su hijo enfermo, despertaba en medio de la madrugada con el corazón acelerado, revisaba 1000 veces los análisis, las recetas, los consejos médicos. Quería ayudar, quería controlar todo, quería que la sanidad llegara pronto, y creía que si hacía todo correctamente, Dios respondería. Pero la respuesta no llegaba. El diagnóstico seguía confuso. Los médicos no encontraban explicación. El niño empeoraba, y el corazón de María se cerraba cada vez más en un remolino de culpa y miedo. Se preguntaba, ¿estaré fallando en algo? ¿Será que mi fe es insuficiente? ¿Necesito hacer más? Y en ese hacer más se perdía. Ya no comía bien, ya no sonreía, ya no se escuchaba a sí misma,
Solo empujaba los días intentando controlar lo incontrolable. Fue entonces cuando, un domingo cualquiera, escuchó una alabanza antigua en la radio. Era una melodía que solía cantar años atrás, en tiempos de alegría. Y esa canción, suave, dulce, inesperada, la quebró. Sentada sola en la cocina, María lloró como hacía tiempo no lloraba, pero no era un llanto de desesperación, era un llanto de entrega, de quien se cansó de intentar resolver sola, de quien entiende que necesita soltar. Ese día, oró diferente. No pidió sanidad inmediata, no exigió señales, solo dijo: Señor, suelto, hágase tu voluntad. Que mi hijo esté en tus manos, no en mis planes. Y así soltó. 2 días después, sin buscarlo, recibió una llamada de un especialista que nunca había consultado antes. Una amiga de la iglesia había comentado el caso, y ese médico, conmovido por la historia, ofreció su ayuda. Llegó el diagnóstico correcto, comenzó el tratamiento adecuado, y poco a poco la recuperación se hizo visible. Pero más allá de la sanidad, algo dentro de María cambió. Su alma se alivió. Entendió que soltar no es rendirse, soltar es confiar. Es abrir espacio para que Dios sea Dios, es permitir que el plan divino no quede estancado en la rigidez del nuestro. La sanidad de su hijo fue un milagro, pero la sanidad de su corazón fue aún mayor. Hoy, María comparte su testimonio con otras madres. Habla sobre la paz que encontró cuando dejó de intentar controlarlo todo, y cuando otras mujeres le preguntan, ¿cómo lo lograste?, ella responde con sencillez: solté, no porque era fuerte, sino porque ya no podía más. Y cuando solté, Dios sostuvo lo que yo no pude. Tal vez tú también estés cargando algo así. Una situación que intentas resolver con todas tus fuerzas, pero que solo te desgasta. Quizás la respuesta no ha llegado porque aún no ha habido rendición. Tal vez hoy sea el día de decir como María: lo suelto, y confiar en que la mano de Dios es lo suficientemente firme para sostener aquello que a ti se te escapa. Piensa ahora en algo que estás intentando controlar. Una relación, una decisión, un dolor, un miedo, y pregúntate: ¿qué pasaría si lo suelto? ¿Qué podría hacer Dios si dejo de intentar hacerlo todo por mi cuenta? Recuerda, soltar no es debilidad, es fe. Y la fe auténtica comienza justo donde termina nuestro control. Como el cedro que deja caer sus hojas antes del invierno, para luego renacer en primavera, tu entrega de hoy puede ser el anuncio silencioso de una nueva vida que está por brotar. Cuando te enfrentas al día con la mochila llena de decisiones, miedos, planes y por si acaso, tu corazón late acelerado, tu mente nunca descansa y el cuerpo acumula tensión. La ciencia lo confirma. Ese hipercontrol diario no es una señal de fortaleza, sino de alerta constante que dispara cortisol y mantiene el cerebro en estado de emergencia. Y aunque parezca que avanzas, el precio puede ser tu salud emocional. Estudios recientes aseguran que unos minutos diarios sin impulso de resolver nada pueden activar la corteza prefrontal, esa parte del cerebro vinculada al discernimiento, la compasión, la conexión espiritual. Cuando aprietas cada tornillo de tu vida, esa zona queda debilitada. Pero cuando parpadeas, respiras y sueltas, comienzas a recuperar claridad, serenidad y una relación más sana contigo mismo. Por ello, te invito a un reto sencillo. 3 veces al día, al despertar, al mediodía y antes de dormir, haz una pausa de 30 segundos. Cierra los ojos e imagina una pantalla brillante que se apaga. Mientras tu cuerpo se relaja, repites en silencio: Él dirige. Permite que esa frase sea como una orden amorosa. Deja de intentar sujetar todo y permite que alguien más lo dirija por ti. La metáfora de hoy es tecnológica. Piensa en tu mente como un dispositivo que necesitas reiniciar. Después de horas funcionando sin descanso, con aplicaciones abiertas, notificaciones activas y presión, se vuelve inestable, lento, propenso a errores. Pero un reinicio breve no lo apaga, simplemente calma el sistema para que vuelva a funcionar con propósito.
Tu cerebro necesita ese reset espiritual diario. Y lo más asombroso, esos segundos de pausa no solo te ayudan en lo emocional, también amplían tu capacidad de intuición, tu conexión con Dios y tu claridad para tomar decisiones. Apagar el ruido y soltar el control es el primer paso para escuchar lo que está más allá del caos. Lo mejor de este mini reto es que no depende de tu voluntad. No tienes que planificarlo ni reservar tiempo. No necesitas esperar el fin de semana. Puedes hacerlo en cualquier momento en que sientas ese impulso de «y sí», o en medio de un entorno ruidoso o apresurado. Lo único que necesitas es un suspiro consciente, 3 palabras y volver. Imagínalo así. A lo largo del día eres un río que corre apurado, chocando con rocas y sediento. En lugar de forzarte, recibes un charco tranquilo donde te refrescas. Te detienes, te humedeces y sigues, más fuerte, más limpio, con el agua renovada. Así actúa el descanso cerebral. En lugar de seguir sin fuerzas, le das un cauce que te repone. Y Dios no te pide que registres resultados visibles cada minuto, solo te pide presencia. Solo quiere que experimentes la calma que viene cuando permites que el poder divino dirija, mientras tú te ocupas de respirar, entregarte y confiar. Esa paz no es pasiva, es un tipo de acción que transforma por dentro sin llamar la atención. Entonces, si hoy ya pasaste por 3 momentos de pausa, no le digas a tu mente que hiciste poco. Di en tu corazón, confié. Di en tu alma, dejé. Porque cada respiración consciente no es un signo de debilidad, es un acto de fe decisivo. Y con cada una, dejas de controlar y empiezas a cooperar con Dios. Hay un misterio hermoso en los jardines que nadie riega, en aquellos rincones de la naturaleza donde nadie organiza la tierra, donde no hay horarios de abono ni control de sombra. Y sin embargo, ahí brotan flores silvestres, arbustos llenos de color, perfumes que nacen sin permiso. Esos jardines son prueba de que la vida florece incluso sin tu intervención directa. De hecho, a veces florece mejor cuando no intervienes. ¿Y si ese jardín también fuera tu alma? Muchas veces creemos que nuestro deber es controlar cada raíz, cada brote, cada milímetro del terreno. Pensamos que si no estamos pendientes, todo se seca, se pierde o se desvía. Pero olvidamos que hay un jardinero divino, uno que ve por encima de tus horarios, de tus intentos, de tus exigencias. Él conoce exactamente cuándo soltar la lluvia, cuándo enviar el sol, cuándo remover la tierra en silencio mientras duermes. Tú no necesitas supervisar todo para que la vida germine, necesitas confiar. Cuando sueltas la necesidad de dirigir cada paso, comienzas a observar con otros ojos. Empiezas a notar que, aun sin entender cómo, hay brotes verdes en áreas de tu vida donde solo veías sequía. Aparecen personas que no buscaste. Llegan oportunidades que no esperabas. Surge descanso en medio del caos. Y si prestas atención, todo eso estaba sucediendo cuando tú pensabas que no pasaba nada. Este es el poder de soltar, no inacción, sino cooperación con lo invisible. Así como las flores no discuten con la estación para florecer, tú no necesitas discutir con Dios para avanzar. Solo tienes que estar dispuesto a mirar con ojos nuevos. Por eso hoy te propongo algo muy simple, pero poderoso. Elige un día esta semana y no intervengas. No forces respuestas. No corrijas cada palabra. No intentes controlar cómo los demás te miran o te entienden. Solo observa, respira. Deja que tu jardín interior te hable. Tal vez ahí descubras que hay más belleza de la que tú mismo imaginabas. Y cuando veas un gesto inesperado, un pequeño avance, una emoción que parecía dormida, agradécelo, porque esa es la señal de que el jardinero sigue ahí. Aun cuando tú crees que todo está detenido, él sigue sembrando. Como las flores silvestres que nacen sin planificación humana, también tu propósito puede florecer sin tanto cálculo. Dios no necesita tu plan perfecto, solo necesita tu espacio, tu rendición, tu confianza, porque mientras tú intentas controlar los brotes, Él ya está preparando la cosecha. No temas si tu jardín hoy parece vacío.
Los campos no florecen en todas las estaciones, pero en el momento justo, aquello que parecía tierra sin vida comenzará a exhalar belleza. No por tu mérito, sino porque decidiste dejar que Él sea el que hace florecer. Respira un momento. No cierres aún esta ventana, porque si llegaste hasta aquí no fue casualidad. Dios te recuerda algo muy profundo. No necesitas controlar cada tramo del camino para llegar al destino que Él preparó para ti. Soltar no es rendirse. Soltar es confiar que el Padre ya ha trazado cada curva, cada sombra, cada atajo, incluso aquellos que no entiendes todavía. Mientras tú te preocupas por entender el cómo, Dios ya resolvió el cuándo. Mientras insistes en mantener firmes las riendas, Él te ofrece un descanso más grande, el de saber que no estás perdido ni fuera del propósito. Estás siendo guiado, incluso en medio de tu duda. Por eso, hoy es el día de rendir, no rendirse por derrota, sino por fe, porque solo quien confía de verdad se atreve a dejar ir el timón y decir: Señor, tú guías mi camino. Esta frase, dicha en lo íntimo del alma, tiene el poder de romper cadenas invisibles, aquellas que te hacían creer que todo dependía de ti, que si tú no hacías nadie haría, que si tú soltabas todo caería. Pero hoy Dios te susurra: nada se cae de mis manos cuando tú dejas de sostenerlo con las tuyas. Y quizá esa sea la lección más fuerte que recibirás en este día. La paz no llega cuando todo está en orden. La paz verdadera llega cuando decides descansar, incluso en medio del desorden, sabiendo que el Creador sigue obrando. Te invito, desde el corazón, a agradecer por esos pasos que no planeaste y que aún así te llevaron a lugares de bendición. Agradece por esas veces que soltaste con lágrimas y luego entendiste que esa liberación te abrió nuevos caminos. Y si puedes, mañana al despertar, susurra desde lo profundo: Señor, guíame sin reservas. Esa frase será tu llave, tu escudo, tu oración silenciosa pero poderosa. Y si esta palabra habló contigo, si te movió algo adentro, no la guardes solo para ti. Alguien más necesita soltar. Alguien más está luchando con el mismo control que tú estás dejando atrás. Comparte este mensaje. Suscríbete si aún no lo hiciste y escribe en los comentarios: suelto y confío, porque a veces, solo con declarar esa fe, comienzan a moverse los cielos. No caminas solo, no estás fuera del mapa. El Padre sigue al mando. Su amor es más sabio que tu estrategia, su tiempo más perfecto que tu calendario, su voluntad infinitamente mejor que tu plan. Suelta, descansa, camina, porque mientras tú sueltas, Él traza la ruta que te bendecirá. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Proverbios 3:5-6.